Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. El arresto. El estruendo de los disparos resonó en el campo de tiro mientras Jeremy Brooks ajustaba su postura, vaciando el cargador con precisión experta. 15 años de vida suburbana no habían mermado sus reflejos. Cada disparo dio en el blanco, en pleno centro. El peso familiar de la Six Away en sus manos se sentía como volver a casa. Jeremy Brooks. La voz cortó la calma de la tarde como una cuchilla. Aléjese del arma y ponga las manos donde pueda verlas. Jeremy dejó la pistola lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. 3 hombres con trajes oscuros se acercaron, sus insignias brillando bajo el sol de la tarde. CID, División de Investigación Criminal. Su pulso se mantuvo firme, mientras levantaba las manos, la memoria muscular de una vida diferente, manteniéndolo en calma. El agente principal, un hombre robusto con sienes canosas, dio un paso adelante. Agente Keith Novak, CID. Está bajo arresto por terrorismo doméstico y amenazas a funcionarios federales. El rostro de Jeremy permaneció impasible mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. ¿Por denuncia de quién? Los labios de Novak se curvaron en una sonrisa de suficiencia. Su esposa y hija lo denunciaron. Novak continuó, ha estado haciendo amenazas, acumulando armas. Están dispuestas a testificar en su contra en el tribunal. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Carmen y Cara, su esposa de 16 años y su hija de Queens, lo habían entregado. Jeremy no dijo nada mientras lo conducían a la berlina sin distintivos, su mente ya procesando las implicaciones. En el edificio federal, lo procesaron como a cualquier criminal común. Huellas dactilares, fotos, todo el procedimiento. La sala de interrogatorios era estéril y fría, diseñada para quebrar a los hombres. El agente Novak se sentó frente a él, un grueso expediente extendido entre ambos. Esto es serio, Brooks. El terrorismo doméstico conlleva una sentencia de cadena perpetua. Pero si coopera, nos habla de su arsenal de armas, sus planes. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Jeremy se reclinó en su silla, estudiando al hombre que tenía enfrente. Quiero mi única llamada telefónica. Novak se rió, el sonido áspero en la pequeña habitación. ¿A quién podrías llamar? Tu esposa fue quien te entregó. Tus vecinos piensan que eres un psicópata. Acéptalo, Brooks. Estás solo. La llamada repitió Jeremy, su voz mortalmente silenciosa. Algo en su tono hizo vacilar la sonrisa de Novak. Hizo un gesto a otro agente, quien trajo un viejo teléfono de disco. Jeremy marcó de memoria un número que no había usado en más de una década. Es un asunto privado, dijo cuando la voz respondió. Luego colgó. 1 hora más tarde, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe con tal fuerza que rebotó contra la pared. Un hombre alto con un traje caro entró furioso, su rostro enrojecido por la ira. Quítenle las esposas en este instante. Will Garnett, director de la Agencia Central de Inteligencia, señaló las ataduras de Jeremy con dedos temblorosos. Novak tartamudeó. Señor, no entiendo. Quítenle las esposas ahora. La voz de Garnett retumbó en el edificio. Mientras los confundidos agentes buscaban las llaves, Garnett se inclinó hacia Novak. Y luego quiero que arreste a su esposa. Inmediatamente, señor. ¿Bajo qué cargos? Los ojos de Garnett eran de acero helado. Conspiración contra un agente federal. Acaba de quemar a uno de nuestros activos más valiosos. Capítulo 2. El fantasma en la máquina. 20 años antes, Jeremy Brooks había sido alguien completamente diferente. Recién salido de West Point, el teniente de 22 años había sido reclutado en un mundo que oficialmente no existía. Su perfil psicológico era perfecto, alta inteligencia, lealtad inquebrantable y una flexibilidad moral que le permitía hacer lo que otros no podían. La CIA lo había moldeado como un arma. Idiomas, combate, infiltración, guerra psicológica, Jeremy lo absorbió todo. Se convirtió en el hombre que enviaban cuando las soluciones diplomáticas fracasaban y las opciones militares eran demasiado visibles.
Durante 8 años existió en las sombras entre naciones, limpiando desastres que nunca podían ver la luz del día. Entonces conoció a Carmen Schaeffer. Era enfermera en Walter Reed tratando a soldados rotos por guerras de las que no podían hablar. Hermosa, compasiva, intacta por la oscuridad que se había convertido en el mundo de Jeremy. Por primera vez en su vida adulta, deseaba algo más allá de su próxima misión. La transición no había sido fácil. La agencia no dejaba que la gente simplemente se marchara. Pero Jeremy tenía influencia, demasiados secretos, demasiadas operaciones que debían permanecer ocultas. El director Garne, entonces solo un jefe de sección, había supervisado personalmente la extracción de Jeremy del servicio activo. Desapareces por completo, le había advertido Garne. Nueva identidad, nueva vida. Pero si alguna vez te necesitamos, sabrás cómo encontrarme. Jeremy había aceptado. Se convirtió en contratista de construcción, construyendo el sueño suburbano que nunca pensó que desearía. Carmen nunca cuestionó su pensión militar ni su renuencia a hablar de su servicio. Estaba contenta con el hombre que volvía a casa cada noche, que entrenaba en la pequeña liga y asistía a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros PTA. Cara había nacido un año después de su matrimonio. Su hermosa y brillante hija, que heredó la compasión de su madre y su mente estratégica. Durante 15 años, Jeremy había sido el esposo y padre perfecto, enterrando su pasado tan profundamente que casi se había convencido a sí mismo de que no existía. Casi. Ahora, sentado en el coche de Garne, mientras conducían por la campiña de Virginia, Jeremy sentía que el viejo entrenamiento se reafirmaba. Su máscara de civil se estaba resquebrajando, revelando al depredador que había debajo. Tenemos que hablar, dijo Garne, deteniéndose en un almacén abandonado. Lo que no sabes podría matarte. Dentro, Garne activó un inhibidor de señal y se enfrentó al hombre que había conocido como Jeremy Brooks y una docena de otras identidades. Tu esposa ha sido comprometida durante meses. Hemos estado monitoreando la situación. La mandíbula de Jeremy se tensó. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 6 meses. Captamos conversaciones. Alguien estaba investigando tu pasado, tratando de confirmar tu identidad. Lo rastreamos hasta su aventura. La palabra golpeó como un golpe físico. ¿Aventura? Simon Kellagen, abogado de éxito, maneja clientes muy poco recomendables, incluyendo varios que tienen razones para querer verte muerto. Garne sacó una tableta, deslizando fotos de vigilancia. Tu esposa no sabe con quién se acuesta, pero Kellagen sabe exactamente con quién está casada. Jeremy estudió las imágenes. Carmen y un hombre distinguido de pelo plateado entrando en hoteles, restaurantes, su casa. Las marcas de tiempo se remontaban a 8 meses. La está usando. Más que eso, la ha estado envenenando lentamente en tu contra, convenciéndola de que eres peligroso. El informe de terrorismo doméstico fue idea suya. Arrestarte, desacreditarte, aislarte. Luego planeaba que te mataran bajo custodia. ¿Y Cara? La expresión de Garne se suavizó ligeramente. Cree lo que su madre le dijo. Piensa que está protegiendo a todos, ayudando con el arresto. Jeremy cerró los ojos, sintiendo como los últimos vestigios de su vida civil se desmoronaban. Cuando los abrió de nuevo, Will Garne vio a un hombre que reconoció. Frío, calculador, letal. Necesito todo lo que tengas sobre Kellagen, dijo Jeremy en voz baja. Cada cliente, cada caso, cada esqueleto en su armario. Jeremy, piensa en lo que estás diciendo. Tienes una hija que considerar. Tengo una hija que piensa que soy un terrorista porque su madre eligió creer a un extraño por encima del hombre que la ha amado durante 16 años. La voz de Jeremy llevaba el frío del invierno. Algunas traiciones no se pueden perdonar, Will. Ni siquiera las de la familia. Capítulo 3. El desenlace. Carmen Brooks estaba sentada en la celda de detención federal, su mente dando vueltas. ¿Cómo había sido que ayudar a las autoridades a denunciar el comportamiento errático de Jeremy la había llevado a su propio arresto? Los cargos no tenían sentido. Conspiración contra un agente federal. Jeremy era un contratista de construcción, no un agente federal. Señora Brooks, un joven abogado, entró en la sala de visitas. Soy Eric McCarthy, defensor público. Me han asignado a su caso.
Carmen se aferró a sus manos desesperadamente. Todo esto es un error. Mi marido ha estado actuando de forma extraña, acumulando armas, haciendo amenazas. Estaba tratando de proteger a mi hija. McCarthy consultó sus notas. Según la fiscalía, su marido es un ex operativo de la CIA. ¿Sabía usted esto? Las palabras no registraron al principio. Eso es imposible. Jeremy construye casas. Nunca ha sido otra cosa que su detuvo. Los recuerdos inundándola. Sus pesadillas durante el primer año de matrimonio, su conciencia reflexiva de las salidas y las posibles amenazas, la forma en que se movía cuando pensaba que nadie lo veía. Señora Brooks, el gobierno tiene pruebas de una conspiración activa para exponer y eliminar a un activo de inteligencia protegido. Alguien le dio información diseñada para ponerla en contra de su marido. Simon susurró. Simon Callahan. El Estado ha estado ayudándome a entender el comportamiento de Jeremy. La expresión de McCarthy se endureció. Simon Callahan es su conspirador en este caso. También ha sido arrestado. La habitación giró alrededor de Carmen mientras las piezas se encajaban. Las cuidadosas preguntas de Simon sobre los hábitos de Jeremy, sus suaves sugerencias de que su marido podría ser peligroso, la erosión gradual de la confianza en sus 16 años de matrimonio. Necesito hablar con mi hija, dijo Carmen frenéticamente. Cara no entiende lo que está pasando. Su hija está bajo custodia protectora. Dada la gravedad de estos cargos, el contacto con los miembros de la familia está restringido. A 20 millas de distancia, Jeremy se sentó frente a Cara en una casa segura, con el corazón roto, mientras veía el mundo de su hija desmoronarse. Tenía 15 años, atrapada entre la infancia y la edad adulta. Y el hombre al que había adorado toda su vida era de repente un extraño. Me mentiste, dijo ella, las lágrimas corriendo por su rostro. Sobre todo, lo hice, admitió Jeremy. Quería darte una vida normal, una vida segura. Pero mamá dijo que planeabas hacer daño a la gente. Las armas, el entrenamiento, eran precauciones, viejos hábitos. Jeremy se inclinó hacia adelante, su voz suave. Cara, alguien manipuló a tu madre. Usó su amor por ti, su miedo por nuestra familia, para volverla en mi contra. Simon dijo que eres peligroso. El nombre confirmó los peores temores de Jeremy. ¿Cuánto tiempo has sabido de Simon? El rostro de Cara se sonrojó de vergüenza. 6 meses. Mamá me hizo prometer que no te lo diría. Dijo que lo lastimarías si te enterabas. Jeremy cerró los ojos, sintiendo cómo se rompía el último vestigio de su contención. No solo Carmen había traicionado su matrimonio, sino que había involucrado a su hija en el engaño, haciendo a Cara cómplice de la destrucción de su familia. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Cara en voz baja. Jeremy miró a su hija, su brillante e inocente hija, que había sido convertida en un arma contra él por las 2 personas en las que más confiaba. Ahora aprenderás quién es realmente tu padre y por qué algunas traiciones nunca pueden ser perdonadas. Esa noche, Jeremy se reunió con Will Garney y un equipo de analistas. La sala de guerra le resultaba familiar, mapas, fotos, equipo de vigilancia. Se sentía como volver a casa. Que la gente representa a gente muy peligrosa, comenzó Garney. Traficantes de armas, traficantes de personas, criminales de guerra. 3 de sus clientes tienen contratos activos sobre tu vida. Así que esto nunca fue sobre Carmen, se dio cuenta Jeremy. Ella solo era la forma más fácil de llegar a mí. Exactamente. Aislarte, desacreditarte y luego eliminarte. Limpio y simple. Garney mostró registros financieros. A que la gente le han pagado $2 millones durante el último año. La mitad por adelantado, la mitad al finalizar. Jeremy estudió los informes de inteligencia con la intensidad concentrada que lo había hecho legendario en el campo. Cometió un error. ¿Cuál? Involucró a mi familia. La voz de Jeremy llevaba la promesa de violencia. Eso lo hace personal. Garner reconoció la mirada en los ojos de su antiguo operativo. Era la misma expresión que Jeremy había tenido en Bagdad, en Sarajevo, en una docena de otros lugares donde impartía justicia en las sombras. ¿Qué necesitas? Libertad operativa completa y una nueva identidad para mi hija. No merece pagar por las decisiones de su madre. ¿Y Carmen? Jeremy guardó silencio por un largo momento. Carmen tomó su decisión cuando creyó un extraño por encima de 16 años de matrimonio.
Eligió a su amante por encima de su familia. Eligió usar a nuestra hija como un arma en mi contra. Levantó la vista y Garne no vio piedad en esos ojos fríos. Vivirá con las consecuencias. Capítulo 4. El despertar del cazador. Jeremy Brooks había estado durmiendo durante 15 años. El contratista suburbano que se preocupaba por los pagos de la hipoteca y las reuniones de la junta escolar había desaparecido, despojado como una máscara que finalmente había cumplido su propósito. Lo que quedaba era algo mucho más peligroso, un arma con 16 años de furia reprimida impulsando su propósito. La casa segura servía como su base de operaciones, una modesta casa de campo que la agencia había equipado con todo lo que necesitaba. Cara se alojaba con la hermana de Carmen en otro estado, protegida por alguaciles federales que pensaban que estaban custodiando a un testigo en lugar de a la hija de un fantasma de la CIA. El expediente de Simon Kellagen era una lectura interesante. Derecho en Harvard, práctica exitosa, una vida aparentemente respetable, todo ello construido sobre una base de dinero sucio y sangre. Su lista de clientes parecía un quién es quién de los criminales internacionales. Dmitry Volkov leyó Jeremy en voz alta estudiando las fotos de vigilancia. Traficante de armas ruso. Oferta actual para suministrar armas a 3 organizaciones terroristas distintas. Will Garne asintió. Es uno de los 3 con contratos sobre tu vida. Interrumpiste varias de sus operaciones durante tus años activos. Ahmed Hassan. Tráfico de personas, específicamente niñas de Europa del Este. Mataste a su hermano en Praga. Venganza personal. Y Carlos Mendoza. Contrabando de drogas y asesinato político. Le costaste un cargamento de cocaína de $100 millones en Colombia. Además, su hijo murió en la explosión. Jeremy dejó los expedientes, así que Kellagen les promete mi cabeza a cambio de un fondo de jubilación. Una simple transacción comercial, excepto que ahora hemos interrumpido su cronograma. No estás muerto, él está bajo custodia federal y sus clientes se están impacientando. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Jeremy. Entonces no deberíamos hacerlos esperar. El plan que tomó forma durante los siguientes 3 días fue elegante en su simplicidad. Jeremy no solo mataría a sus enemigos, los destruiría por completo usando su propia codicia y paranoia en su contra. Primero, necesitaba entender la profundidad de la traición de Carmen. La mujer que había amado, en la que había confiado, con la que había construido una vida, le había entregado su ubicación a un hombre al que le pagaban por matarlo. Si ella lo sabía o no, era irrelevante. El resultado era el mismo. A través de la vigilancia de la agencia, Jeremy observó a su esposa en su celda. Parecía más pequeña de alguna manera, frágil con el mono naranja que la marcaba como prisionera federal. Una parte de él, la parte que todavía recordaba el día de su boda, el nacimiento de Cara, 16 años de historia compartida. Quería protegerla. Pero esa parte se hacía más pequeña cada día. Ha estado tratando de contactarte, informó Garne. 3 cartas, docenas de solicitudes telefónicas. Afirma que fue manipulada, que nunca tuvo la intención de que esto sucediera. La intención no importa, replicó Jeremy, su voz plana. Eligió confiar en él por encima de mí. Involucró a nuestra hija en un complot para destruirme. Esas elecciones tienen consecuencias. La transformación de Jeremy fue sutil pero completa. Se movía de manera diferente ahora, economía de movimiento, conciencia ambiental constante, la gracia depredadora de un cazador alfa. Su ropa de civil había sido reemplazada por equipo práctico que podía ocultar armas y equipos de vigilancia. El Jeremy Brooks que construía casas había desaparecido. En su lugar se erigía algo infinitamente más peligroso. ¿Y Kellagen?, preguntó Garne. Ha sido trasladado a una instalación segura de máxima seguridad. No estará allí por mucho tiempo, dijo Jeremy con certeza. Sus clientes lo necesitan. Lo sacarán en una semana. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Por qué voy a ayudarlos? Garne miró a su antiguo operativo. Eso es una locura. ¿Por qué ayudarías a tus enemigos a escapar? La sonrisa de Jeremy era gélida. Porque no puedo matarlos mientras están bajo custodia federal. Pero una vez que estén libres, operando en las sombras donde mejor me desenvuelvo. Se encogió de hombros.
se aplican reglas diferentes. La siguiente fase requería que Jeremy se convirtiera en alguien completamente diferente, usando habilidades que desarrolló durante 8 años de operaciones encubiertas. Creó una nueva identidad, Mark Steele, un operativo independiente con conexiones con varias organizaciones criminales. El mercado de inteligencia clandestino todavía estaba activo, todavía ávido de información sobre operaciones gubernamentales. Jeremy les suministró inteligencia cuidadosamente elaborada sobre el arresto de Callahan, su ubicación y las aparentes debilidades en la seguridad federal. En 48 horas, se puso en contacto con representantes de las 3 organizaciones criminales. Estaban interesados en recuperar a su abogado y saldar viejas cuentas con el hombre que tanto les había costado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Garney mientras Jeremy se preparaba para reunirse con el lugarteniente de Dmitry Volkov. Una vez que estés en el campo, no podremos protegerte. No necesito protección, replicó Jeremy, revisando las armas ocultas que se habían vuelto tan naturales como la ropa. Necesito objetivos. La reunión tuvo lugar en un almacén de Baltimore, el tipo de espacio industrial anónimo donde hombres violentos llevaban a cabo negocios oscuros. Jeremy llegó como Mark Steele, con credenciales falsas y una reputación de obtener resultados. Alexei Petrov era el hombre de Volkov en América. Bruto, eficiente, completamente sin conciencia. Estudió a Jeremy con la mirada calculadora de un asesino profesional. ¿Afirmas tener información sobre Simon Callahan?, dijo Petrov en un inglés acentuado. Sé dónde lo tienen retenido, los protocolos de seguridad, los horarios de traslado, replicó Jeremy. Más importante aún, sé sobre el hombre que lo puso allí, el operativo de la CIA. Nuestro empleador está muy interesado en este hombre, Jeremy Brooks. Ha estado inactivo durante 15 años, pero es quien interrumpió sus operaciones en Moscú, Praga, la frontera ucraniana. Los ojos de Petrov se endurecieron. Este Jeremy Brooks nos costó mucho dinero, muchos hombres buenos. Ahora es vulnerable. Su tapadera ha sido descubierta. Su familia se ha vuelto en su contra. Estará aislado, predecible. Jeremy se inclinó hacia adelante. Puedo entregarles tanto a él como a Callahan, pero necesito garantías sobre el pago. La negociación que siguió fue un teatro mortal. Jeremy interpretó su papel a la perfección, el operativo inmoral dispuesto a vender a cualquiera por el precio adecuado. Petrov vio exactamente lo que esperaba ver, otro estadounidense dispuesto a traicionar a su país por dinero. Para cuando Jeremy salió del almacén, se habían puesto 3 contratos de asesinato distintos sobre su propia cabeza, cada organización creyendo que tenía los derechos exclusivos de su muerte. La trampa estaba tendida. Ahora todo lo que tenía que hacer era sobrevivir el tiempo suficiente para activarla. Capítulo 5. El cebo. El traslado federal estaba programado para el amanecer, moviendo a Simon Callahan desde la instalación de máxima seguridad a un juzgado en Baltimore para una audiencia preliminar. Jeremy había filtrado la información a las 3 organizaciones criminales, cada una creyendo que tenía inteligencia exclusiva sobre la ruta y el horario. Desde una posición de vigilancia en un edificio de oficinas abandonado, Jeremy observó cómo se desarrollaba la cuidadosa coreografía de la violencia. El equipo de Dmitry Volkov atacó el convoy primero, 3 todoterrenos negros y un helicóptero con precisión militar. Fueron interceptados por los hombres de Ahmed Hassan, que habían estado esperando con granadas propulsadas por cohetes y armas automáticas. El tiroteo duró 11 minutos. Cuando el humo se disipó, Callahan estaba libre y 7 hombres estaban muertos. Jeremy siguió la ruta de escape a través de la ciudad, manteniéndose invisible, mientras Callahan era pasado entre organizaciones criminales como una mercancía valiosa. Cada grupo pensaba que estaba rescatando a su abogado. Ninguno se dio cuenta de que estaban siendo conducidos hacia el campo de exterminio elegido por Jeremy. El distrito de almacenes del sur de Baltimore era un laberinto de edificios abandonados e industria olvidada. Perfecto para lo que Jeremy había planeado.
Había pasado 2 días preparando el área, colocando equipo, identificando rutas de escape y estableciendo redes de vigilancia que le permitirían rastrear múltiples objetivos simultáneamente. Kelagen fue llevado a un edificio seguro a 3 manzanas de la posición de Jeremy. A través de imágenes térmicas podía ver a 8 guardias, armados y alerta. El abogado estaba asustado pero vivo, probablemente preguntándose por qué su rescate se parecía más a otro secuestro. La respuesta llegó cuando representantes de las 3 organizaciones criminales llegaron simultáneamente. Jeremy observó a través de una óptica de alta potencia cómo Dmitry Volkov, Ahmed Hassan y Carlos Mendoza se enfrentaban en el espacio central del almacén. 3 de los hombres más peligrosos del mundo, reunidos por su odio compartido hacia Jeremy Brooks. ¿Dónde está el operativo americano?, demandó Volkov en un inglés con fuerte acento. Tu hombre prometió entregarlo, respondió Hassan, su rostro lleno de cicatrices, torcido por la sospecha. Igual que el tuyo, añadió Mendoza, con la mano sobre su arma oculta. La reunión degeneró en acusaciones y amenazas en cuestión de minutos. Cada organización se dio cuenta de que habían sido engañados, pero ninguna entendía el verdadero alcance de la manipulación de Jeremy. Pensaban que estaban tratando con un operativo deshonesto que intentaba vender información. No tenían idea de que se enfrentaban a un fantasma que los había estado cazando durante semanas. Jeremy activó su radio. Paquete entregado, informó a Garney. Todos los objetivos primarios están en posición. Entendido. Tienes plena autoridad operativa. Copiado. Apagando comunicaciones. Jeremy cortó la comunicación y se convirtió en lo que había sido entrenado para ser: un depredador en su entorno natural. La primera víctima fue el francotirador de Volkov, posicionado en una azotea a 400 metros de distancia. Jeremy se acercó desde abajo, subiendo por la escalera de mantenimiento del edificio en completo silencio. El ruso nunca supo que estaba allí hasta que el cuchillo de Jeremy encontró el hueco entre sus vértebras cervicales. El perímetro exterior de Hassan cayó a continuación, 2 guardias eliminados con disparos suprimidos. Sus cuerpos escondidos donde no serían descubiertos hasta que la operación principal hubiera concluido. Jeremy se movió por el distrito de almacenes como un espectro, eliminando guardias y centinelas mientras los líderes criminales discutían dentro de su supuesto santuario. Cada muerte lo acercaba más a los hombres que habían puesto precio a su cabeza. Para cuando las organizaciones se dieron cuenta de que estaban bajo ataque, Jeremy había reducido sus fuerzas combinadas de 23 hombres a 7. Los supervivientes se retiraron al almacén central, exactamente donde Jeremy los quería. Esto es una trampa, gruñó Hassan, su arma automática barriendo las sombras. Alguien nos tendió una emboscada. La pregunta es quién, respondió Volkov, mientras sus propios hombres formaban un perímetro defensivo. Simon Kelagen, todavía esposado a una silla en el centro de la habitación, miraba a sus supuestos rescatadores con creciente terror. Tienen que sacarme de aquí. Si Jeremy Brooks me encuentra, es un solo hombre, interrumpió Mendoza. Tenemos números superiores, potencia de fuego superior. No lo entiendes, dijo Kelagen desesperadamente. He estudiado sus archivos. No es humano. Es algo que crearon, algo que no siente miedo ni piedad ni... Las luces se apagaron. En la oscuridad que siguió, Jeremy Brooks se convirtió en la muerte encarnada. La visión nocturna le dio una ventaja abrumadora mientras se movía por el almacén como una fuerza de la naturaleza. Los criminales disparaban a ciegas, los fogonazos de sus armas revelando sus posiciones, mientras Jeremy permanecía invisible. Mendoza murió primero, una cuchillada entre las costillas antes de que pudiera gritar. Hassan duró 30 segundos más, tiempo suficiente para darse cuenta de que estaba siendo cazado por algo más allá de su comprensión. Volkov era el más peligroso, un ex-operador de Spetsnaz que entendía la guerra táctica. Casi llegó a la salida antes de que la garrocha de alambre de Jeremy pusiera fin a su amenaza permanentemente. Cuando Jeremy restableció las luces, solo Simon Kelagen permanecía vivo en un almacén lleno de cadáveres. Hola, Simon, dijo Jeremy conversadoramente, pasando por encima del cuerpo de Volkov. Tenemos que hablar. El costoso traje de Kelagen estaba manchado de sudor y terror. Jeremy, por favor. Puedo explicarlo todo.
Tu esposa. Mi esposa te creyó a ti por encima de mí, interrumpió Jeremy, acercando una silla. Mi hija piensa que soy un monstruo por las mentiras que contaste. Mi familia fue destruida porque necesitabas cobrar una recompensa. No fue personal, solo fue un negocio. Lo hiciste personal cuando involucraste a Carmen y a Cara. La voz de Jeremy era mortalmente silenciosa. Cuando convertiste a mi propia familia en armas contra mí. La fachada de control de Kelagen se desmoronó por completo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Tengo cuentas en Suiza, en las Cayman. 20 millones de dólares, todos tuyos. No quiero tu dinero, Simon. Quiero algo mucho más valioso. ¿Qué? Jeremy sonrió y Kelagen vio su propia muerte reflejada en esos ojos fríos. Quiero que entiendas el precio de la traición. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. Simon Kelagen había defendido a asesinos, violadores y criminales de guerra a lo largo de su carrera. Creía que entendía el mal, que había visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer. Pero sentado, encadenado en el almacén abandonado, viendo a Jeremy Brooks limpiar metódicamente la sangre de sus manos, Kelagen se dio cuenta de que se había equivocado. El mal era un huracán, destructivo pero aleatorio. Lo que enfrentaba ahora era algo mucho peor, justicia sin piedad, impartida por un hombre que había sido empujado más allá de todos los límites. 16 años, dijo Jeremy conversadoramente, acomodándose en su silla. 16 años que pasé construyendo una vida con Carmen, siendo padre de Cara, creyendo en la ilusión de seguridad, de normalidad. Jeremy, si me dejas ir, puedo arreglar esto. Puedo hacer que Carmen entienda. Carmen entendió perfectamente la voz de Jeremy y cortó la súplica de Kelagen como una cuchilla. Entendió que un extraño era más digno de confianza que su marido. Entendió que nuestra hija debía ayudar a destruirme. Esas fueron decisiones conscientes. La respiración de Kelagen se volvió rápida y superficial. Estaba protegiendo a Cara. La convencí de que eras peligroso. Soy peligroso, asintió Jeremy, pero nunca para ellas. Nunca para mi familia. Se inclinó hacia adelante y Kelagen retrocedió, hasta que eligieron convertirse en mis enemigos. La tortura psicológica que siguió fue metódica, quirúrgica. Jeremy no necesitaba infligir dolor físico. El miedo era un arma mucho más eficaz. Describió con detalle clínico cómo había muerto cada uno de los clientes de Kelagen. El terror en sus ojos cuando se dieron cuenta de que habían sido cazados por un depredador superior. Volkov intentó pedir ayuda, continuó Jeremy. Siguió tratando de alcanzar su teléfono satelital incluso mientras le cortaba la garganta. Hassan, de hecho, suplicó al final, me ofreció toda su organización si lo dejaba vivir. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? Información. La verdad completa sobre tu relación con Carmen. Cada conversación, cada mentira que le dijiste, cada método que usaste para volverla en mi contra. Durante las siguientes 4 horas, Kelagen confesó todo. Como había investigado el pasado de Jeremy, identificado la conexión con la CIA y se había dado cuenta del valor potencial de la ubicación de su objetivo. La seducción sistemática de Carmen, no sexual al principio, sino emocional, psicológica. Estaba sola, admitió Kelagen. Tú trabajabas muchas horas, volvías a casa cansado. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que entendiera sus miedos. Así que te convertiste en esa persona. Escuché. Valide sus preocupaciones. La hice sentir importante, comprendida. La voz de Kelagen se fortaleció mientras se refugiaba en un terreno familiar, la manipulación. Esa era su verdadera habilidad. Cuando mencionó tus pesadillas, tu conciencia reflexiva de las amenazas, la ayudé a interpretar esas señales como evidencia de que eras peligroso, como evidencia de que ocultabas algo, lo cual hacías. Kelagen levantó la vista, encontrando los ojos de Jeremy por primera vez. No se equivocaba al sospechar. Le mentiste todos los días durante 16 años. Jeremy absorbió esto sin reaccionar. ¿Cuándo se volvió física la aventura? Hace 3 meses. Estaba emocionalmente preparada, convencida de que su matrimonio era una mentira, de que eras alguien en quien no podía confiar. La confianza de Kelagen estaba regresando. Vino a mí voluntariamente, Jeremy, no forcé nada. Manipulaste a una mujer vulnerable para que traicionara a su familia. Le di lo que necesitaba, honestidad, atención, alguien que no le mintiera sobre quién era.
Jeremy se levantó, caminó hacia la ventana que daba al puerto de Baltimore. Amanecía sobre el agua, pintando el cielo en tonos de oro y rojo. En algún lugar a lo lejos, su hija se despertaba bajo custodia protectora, probablemente preguntándose si volvería a ver a su padre. «Hay algo que necesitas entender sobre Carmen», dijo Jeremy finalmente. «Sobre la mujer que crees que sedujiste». Callahan esperó, confundido por el cambio de tono. Ella sabía. Sabía que lo que yo era, lo que había hecho. No los detalles, pero sabía que había sido algo más que un soldado. Jeremy se volvió y Callahan vio algo nuevo en su expresión. Dolor crudo y fresco. Eligió olvidar porque me amaba. Porque quería la vida que construimos juntos. Eso es imposible. Si hubiera sabido. Encontró mi bolsa de emergencia en el tercer año de nuestro matrimonio. Pasaportes falsos, armas sin marcar, 50.000 en efectivo no rastreable. Nunca dijo una palabra, nunca hizo preguntas, simplemente la volvió a poner donde la encontró y fingió que no existía. El rostro de Callahan palideció. «Estás mintiendo». Sabía que tenía pesadillas sobre gente que había matado. Sabía que revisaba las cerraduras obsesivamente, que trazaba rutas de escape donde quiera que íbamos. Sabía que podía desaparecer en las sombras cuando quería. La voz de Jeremy se quebró ligeramente. «Y me amaba de todos modos, hasta que la convenciste de que el amor era una debilidad». La verdad golpeó a Callahan como un golpe físico. Carmen no había sido una víctima inocente manipulada por un depredador. Había sido una mujer que eligió abandonar 16 años de amor y confianza porque un extraño le dijo que merecía algo mejor. «¿Qué pasa ahora?», susurró Callahan. Jeremy miró su reloj. «¿Ahora? Ahora desapareces. Vas a matarme». No dijo Jeremy simplemente. «Vas a desear que lo hubiera hecho». Capítulo 7. El precio de la traición. Cuando Carmen Brooks vio a Jeremy entrar en la sala de visitas federal, apenas reconoció al hombre con el que se había casado. Ya no estaba el contratista amable que había entrenado al equipo de fútbol de su hija y se preocupaba por los impuestos a la propiedad. En su lugar se sentaba un extraño, frío, controlado, irradiando una violencia apenas contenida. 16 años, dijo sin preámbulos, acomodándose en la silla frente a ella. Ese es el tiempo que estuvimos casados antes de que decidieras que un extraño era más digno de confianza que tu marido. El rostro de Carmen estaba demacrado por semanas de custodia federal, su compostura habitual destrozada. Jeremy, por favor. Estaba tratando de proteger a Cara. Simon me hizo creer. ¿Simon te dijo lo que querías oír?, interrumpió Jeremy. ¿Que yo era peligroso? ¿Que nuestro matrimonio se basaba en mentiras? ¿Que merecías algo mejor? ¿Y no lo merecía? La voz de Carmen se quebró. No merecía saber con quién me había casado realmente. Lo que habías hecho antes de conocernos. Jeremy estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier rastro de la mujer que había amado. Lo sabías, Carmen. Siempre lo has sabido. Eso no es verdad. Me mentiste. Omití detalles. Hay una diferencia. Jeremy se inclinó ligeramente hacia adelante. Encontraste mi kit de emergencia en 2008, el 14 de febrero, día de San Valentín. Estabas buscando tu regalo de aniversario en mi armario. El rostro de Carmen se puso blanco. ¿Cómo supiste? Porque noté la forma en que me miraste durante semanas después. Las preguntas cuidadosas sobre mi servicio militar. La forma en que empezaste a prestar atención a cosas que habías ignorado durante años. El recuerdo golpeó a Carmen como un golpe físico. Había encontrado la bolsa detrás de la ropa de invierno de Jeremy. Pasaportes falsos, armas, dinero, cosas que pertenecían a novelas de espías, no a armarios suburbanos. Había estado aterrorizada, confundida, pero finalmente eligió el amor por encima del miedo. Elegí confiar en ti, susurró, hasta que Simon Callahan te dio permiso para dejar de hacerlo. Me mostró lo que realmente eras. Te mostró lo que necesitaba que vieras. La voz de Jeremy se mantuvo firme, controlada. Un abogado de éxito con conexiones con criminales internacionales. Un hombre al que le pagaron $2 millones para entregar mi ubicación a gente que me quiere muerto. Carmen lo miró conmocionada. Eso es imposible. Simon me ama. Quiere construir una vida. Simon Callahan tiene 3 cuentas bancarias suizas, una villa en las Islas Caimán y una esposa en Argentina, de la que nunca se ha divorciado.
Jeremy sacó una tableta, deslizó fotos de vigilancia. Ha estado casado 4 veces, siempre con mujeres solitarias con acceso a objetivos valiosos. Las fotos mostraban a Simon con otras mujeres. Momentos íntimos, cenas románticas, la misma atención y cuidado que le había mostrado a Carmen. En cada imagen, lucía la misma expresión de afecto calculado. «Estás mintiendo», dijo Carmen desesperadamente. «Esto podría ser falso. Nunca planeó dejar a su esposa, Carmen. Nunca planeó casarse contigo. Le pagaron para seducirte, para volverte en mi contra, para entregar a mi familia como armas para ser usadas en mi destrucción». Jeremy observó a su esposa procesar la información. Vio cómo su matrimonio de 16 años se desmoronaba junto a su nuevo amor. Por un momento, sintió lástima por la mujer que había compartido su cama, criado a su hija, sido su compañera en la construcción de su vida. Luego recordó el rostro lleno de lágrimas de Cara, sus acusaciones de traición, su disposición a ayudar a destruir al padre que había adorado. La lástima se endureció en algo más frío. ¿Qué pasará con Cara?, preguntó Carmen con voz quebrada. Cara estará bien. Es inocente en esto, una niña manipulada por adultos que deberían haberla protegido. La expresión de Jeremy se suavizó ligeramente cuando habló de su hija. Tendrá una nueva identidad, una nueva vida en algún lugar seguro. La agencia se asegurará de que tenga todo lo que necesita. ¿Y yo? Cumplirás tu sentencia. La conspiración contra un agente federal conlleva de 5 a 10 años, dependiendo de la cooperación y el remordimiento demostrado. Carmen levantó la vista bruscamente. Puedes sacarme de esto. Tienes influencia ahora. Podría, asintió Jeremy, pero no lo haré. Soy tu esposa. Eras mi esposa, corrigió Jeremy. La mujer con la que me casé nunca habría creído a un extraño por encima de 16 años de matrimonio. La mujer con la que me casé nunca habría usado a nuestra hija como un arma en mi contra. Jeremy, por favor. Cometí un error. Estaba sola, confundida. Tomaste decisiones, dijo Jeremy secamente. Y las decisiones tienen consecuencias. Se levantó para irse, deteniéndose en la puerta. Hay algo más que deberías saber sobre tu amante. Carmen levantó la vista desesperadamente, aferrándose a cualquier atisbo de esperanza. Está muerto. Las palabras golpearon a Carmen como un golpe físico. ¿Qué? Simon Kellaghan murió hace 3 días. Oficialmente, fue un ataque al corazón provocado por el estrés y la mala salud. La autopsia mostrará una insuficiencia cardíaca masiva. Causas completamente naturales. Lo mataste. Le di una opción, dijo Jeremy con calma. Confesar todo, cada mentira que te dijo, cada método que usó para manipular a nuestra familia, o enfrentar el mismo destino que sus clientes. Confesó. Luego le inyecté un compuesto sintético que imita la insuficiencia cardíaca natural. No rastreable, indetectable. Tuvo unos 30 segundos para darse cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que su corazón se detuviera. Carmen miró al hombre con el que se había casado, viéndolo claramente por primera vez en años. Este no era el contratista amable que había construido la casa de sus sueños. Era algo mucho más peligroso, un depredador que había estado jugando a la casita hasta que su familia lo obligó a recordar lo que realmente era. El Jeremy con el que me casé no habría hecho esto, susurró. El Jeremy con el que te casaste nunca existió, replicó él. Te enamoraste de una máscara, una actuación diseñada para permitirme vivir una vida normal. Pero elegiste creer que esa máscara era una mentira, que el verdadero yo era algo a lo que temer. Me equivoqué. Sí, te equivocaste. En todo lo que importaba. Jeremy abrió la puerta, salió al pasillo. Adiós, Carmen. Espero que tus decisiones hayan valido el precio que estás pagando. Mientras se alejaba, Carmen gritó desesperadamente, ¿y nosotros? ¿Y nuestra familia? Jeremy se detuvo sin darse la vuelta. Nunca tuvimos una familia. Tuvimos una ilusión construida sobre el amor y la confianza. Destruiste esa ilusión cuando elegiste creer que el amor era una debilidad. Todavía te amo. Ahora Jeremy sí se dio la vuelta y Carmen vio su propia muerte reflejada en sus ojos. No una muerte física, algo peor. La ausencia total de cualquier sentimiento, cualquier conexión, cualquier rastro del hombre que la había abrazado durante las tormentas y le había prometido amarla para siempre. El amor sin confianza es solo manipulación, dijo en voz baja. Tú me enseñaste eso.
Capítulo 8. Cenizas y consecuencias. La casa en Arlington estaba vacía, un monumento a 16 años de historia compartida, ahora reducida a procedimientos legales y división de bienes. Jeremy caminó por habitaciones que una vez estuvieron llenas de risas, amor y la magia ordinaria de la vida familiar. El dormitorio de Cara permanecía intacto. Pósters de estrellas del pop, trofeos de fútbol, los restos de la vida de una joven de 15 años interrumpida por la traición de los adultos. Jeremy se encontró de pie en el umbral, recordando cuentos para dormir y ayuda con los deberes y todos los pequeños momentos que le habían hecho creer en la felicidad. ¿Arrepentido? Will Garney apareció a su lado, estudiando las fotos familiares que todavía adornaban las paredes del pasillo. No respondió Jeremy, su voz firme. Solo despidiéndome. Habían sido convocados por Cara, que ahora vivía bajo protección federal en Seattle. Nuevo nombre, nueva escuela, nueva vida, todo lo que la agencia podía proporcionar para ayudarla a sanar del trauma de descubrir que su padre era alguien completamente diferente. El vuelo hacia el oeste le dio a Jeremy tiempo para prepararse para lo que podría ser la conversación más difícil de su vida. ¿Cómo le explicas a una joven de 15 años que el amor de su madre había sido real pero insuficiente? Que las mentiras de su padre habían sido una protección necesaria. Que la familia era tan frágil como preciosa. Cara esperaba en un pequeño apartamento con vistas a Puget Sound, custodiada por agentes que pensaban que estaban protegiendo a un testigo en lugar de a la hija de una leyenda. Había adelgazado durante su separación, parecía mayor de alguna manera, como si la traición envejeciera de formas que el tiempo no podía. «Hola, cariño», dijo Jeremy, acomodándose en la silla frente a ella. «Mamá está en la cárcel por tu culpa». Sin saludo, sin pretensión de calidez. La acusación de Cara quedó suspendida en el aire como una cuchilla. «Mamá está en la cárcel por las decisiones que tomó», corrigió Jeremy suavemente. Eligió confiar en un extraño por encima de su familia. Eligió creer que nuestro matrimonio se basaba en mentiras en lugar de amor. Porque se basaba en mentiras. La voz de Cara se quebró de emoción. «No eres un trabajador de la construcción. Eres una especie de espía o asesino. Oh, soy tu padre», interrumpió Jeremy. «Todo lo demás es solo lo que hice antes de que nacieras». Cara lo miró fijamente, buscando en su rostro rastros del hombre que le había enseñado a andar en bicicleta y había asistido a todos sus partidos de fútbol. «¿Quién eres realmente?» Jeremy consideró su respuesta cuidadosamente. «Soy alguien que hizo cosas terribles al servicio de su país. Alguien que mató a gente para proteger vidas inocentes. Alguien que se alejó de esa vida porque se enamoró de tu madre y quería ser mejor de lo que había sido. ¿Y ahora? Ahora soy alguien cuya familia fue destruida por personas que no podían aceptar que el amor pudiera ser suficiente para cambiar a un hombre». Cara guardó silencio por un largo momento, procesando información que la mayoría de los adultos no podrían comprender del todo. ¿Realmente mataste a Simon? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué usó el amor de tu madre como un arma contra nuestra familia? Porque te convenció de ayudar a destruir la vida que habíamos construido juntos. Porque algunas traiciones no se pueden perdonar. ¿Y mamá? ¿La perdonarás? Jeremy miró hacia el estrecho, observando los ferries que transportaban a la gente hacia nuevos destinos, nuevas posibilidades. Tu madre eligió creer que 16 años de amor y confianza no significaban nada en comparación con la palabra de un extraño. Eso no es un error, Cara. Es un rechazo fundamental de lo que éramos como familia. ¿Así que simplemente la abandonarás? ¿La dejarás en la cárcel? Me aseguraré de que esté a salvo, de que tenga todo lo que necesita. Pero no puedo perdonar a alguien que eligió dejar de creer en nosotros. Las lágrimas de Cara llegaron entonces, 16 años de amor y seguridad reducidos a documentos legales y protección federal. Jeremy quería consolarla, prometerle que, de alguna manera, su familia podría ser reconstruida, pero había aprendido el precio de las promesas imposibles. ¿Qué pasará conmigo?, preguntó entre lágrimas. Construirás una nueva vida. Recordarás que tus padres te amaban incluso cuando no podían amarse el uno al otro. Elegirás ser mejor que las circunstancias que destruyeron a tu familia. No quiero una nueva vida.
Quiero mi antigua vida de vuelta. Yo también, admitió Jeremy, pero esa vida se construyó sobre la suposición de que el amor y la confianza eran lo mismo. Tu madre nos enseñó que no lo son. Jeremy pasó 3 días en Seattle ayudando a Kara a comenzar el proceso de sanación. Hablaron sobre su futuro, la universidad, las posibilidades de carrera, la vida que podría construir con los recursos que la agencia le proporcionaría. Lentamente, ella comenzó a comprender que sobrevivir a veces significaba aceptar la pérdida. En su último día, caminaron por el paseo marítimo, padre e hija, navegando una relación redefinida por la traición y la revelación. ¿Te volveré a ver?, preguntó Kara mientras estaban en la terminal del ferry. Cuando estés lista, prometió Jeremy. Cuando hayas decidido si puedes amar a un padre que ha hecho cosas terribles, que es capaz de hacer cosas terribles. Ya lo sé, dijo Kara en voz baja. Jeremy esperó, temeroso de su respuesta. Te amo, dijo simplemente. No te entiendo y tengo miedo de lo que has hecho, pero sigues siendo mi papá. Eso tiene que contar para algo. Jeremy abrazó a su hija, sintiendo lágrimas que no había derramado en 15 años. En ese momento, se dio cuenta de que algunas cosas podían sobrevivir incluso a la destrucción completa de una familia. Amor sin ilusión, aceptación sin condiciones, esperanza sin garantías. Cuenta para todos, susurró. Capítulo 9. Nuevos comienzos. Un año después, Jeremy Brooks dejó de existir oficialmente. El hombre que había construido casas en Arlington, entrenado en la pequeña liga y asistido a reuniones de la PTA, desapareció en el laberinto burocrático de muertes falsas e identidades asumidas. En su lugar, surgió Mark Skane, un consultor de seguridad privada con una reputación impecable y un talento para resolver problemas que las fuerzas del orden tradicionales no podían tocar. Su primer cliente fue un multimillonario tecnológico cuya hija había sido secuestrada por una red de trata de personas. El segundo fue una periodista acosada por criminales de guerra que había expuesto. La noticia se extendió rápidamente por las redes, donde personas peligrosas buscaban soluciones a problemas imposibles. Mark Skane era caro, discreto y absolutamente despiadado al proteger a sus clientes. Nunca fallaba, nunca dejaba testigos, nunca hacía preguntas sobre la legalidad de sus métodos. Jeremy había encontrado su propósito de nuevo, despojado de ilusiones sobre la familia, el amor y la posibilidad de una vida normal. Era lo que siempre había sido, un arma apuntada a la oscuridad que prosperaba en las sombras de la sociedad. Carmen cumplió 18 meses de su sentencia de 5 años antes de ser liberada por buen comportamiento. La mujer que salió de la prisión federal tenía los ojos hundidos y estaba rota, atormentada por el reconocimiento de que sus elecciones habían destruido todo lo que decía valorar. Intentó contactar a Jeremy a través de abogados, amigos en común, cartas que quedaban sin respuesta. Hablaba de perdón, de segundas oportunidades, de un amor que los había sostenido durante 16 años. Pero Mark Skane no sentía nada por la extraña que una vez había sido su esposa. La casa en Arlington se vendió a precio de mercado, las ganancias se dividieron según el decreto de divorcio que Jeremy nunca se había molestado en impugnar. Carmen usó su mitad para comprar un pequeño apartamento en Richmond, donde trabajaba como enfermera de turno de noche e intentaba reconstruir algún semblante de propósito. Salía ocasionalmente con hombres que no hacían demasiadas preguntas sobre su pasado, que se contentaban con una versión de sí misma que estaba dispuesta a compartir. Pero tarde en la noche, sola en su estrecha cama, recordaba al hombre que la había abrazado durante las tormentas y se preguntaba si el amor sin confianza podría ser realmente amor. Kara prosperó en Seattle asistiendo a la universidad con una beca completa proporcionada por una organización tapadera de la CIA. Estudió relaciones internacionales y psicología, atraída por comprender las fuerzas que moldean el comportamiento humano. Sus profesores vieron potencial en la joven seria que escribía ensayos sobre la naturaleza de la traición y la psicología del engaño. Se mantuvo en contacto con Jeremy a través de comunicaciones encriptadas, su relación reconstruyéndose lentamente sobre una base de honestidad en lugar de ilusión.
Él la visitaba 2 veces al año, siempre cuidadoso de mantener su identidad encubierta, siempre respetuoso de la vida que ella estaba construyendo sin él. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó durante uno de sus paseos por Pike Place Market, ¿de renunciar a todo por venganza? Jeremy consideró la pregunta seriamente. No renuncié a todo por venganza, cariño. Renuncié a la ilusión de todo para preservar lo que realmente importaba, tú. El saber que estás a salvo, que estás construyendo algo real con tu vida. La certeza de que las personas que intentaron usar a nuestra familia como un arma nunca podrán herir a nadie más. Carmen asintió, entendiendo cada año más sobre el hombre en que su padre se había convertido, y quizás siempre había sido. ¿Crees que alguna vez encontrarás la paz? Estoy en paz, respondió Jeremy. No la paz que creía que quería, sino la paz que viene de aceptar quién eres realmente. En una fría tarde de diciembre, Mark Skane estaba sentado en su apartamento de Washington, leyendo informes de inteligencia sobre su próxima misión. La esposa de un senador había sido amenazada por traficantes de armas enojados por el voto de su marido en contratos militares. Las amenazas eran serias, profesionales, respaldadas por hombres que mataban con la misma naturalidad con la que otros se cambian de ropa. Su teléfono sonó. Era Cara, llamando desde Seattle, su voz brillante de emoción por su próxima graduación, su aceptación en la escuela de posgrado, la vida que estaba construyendo de las cenizas de la destrucción de su familia. Después de colgar, Jeremy miró las luces de la ciudad pensando en el hombre que había sido y en el hombre en que se había convertido. Carmen tenía razón en una cosa, el Jeremy Brooks que había construido su casa en Arlington no habría hecho las cosas que Mark Skane hacía habitualmente. Pero ese Jeremy Brooks había sido una actuación, una máscara usada por alguien que había olvidado lo que realmente era. La traición de Carmen simplemente había despojado la ilusión, revelando al depredador que la domesticidad nunca había logrado domar del todo. No lamentaba la vida que habían perdido porque se había construido sobre una base de verdades a medias y ceguera voluntaria. Lo que había encontrado en su lugar era algo más honesto, propósito sin pretensiones, amor sin condiciones, justicia sin compromisos. Algunos hombres estaban destinados a la felicidad suburbana, a las barbacoas familiares y los partidos de fútbol, y a envejecer con la mujer con la que se habían casado. Jeremy había intentado ser ese hombre y casi se convenció de que era posible. Pero algunas traiciones queman todo lo falso, dejando solo lo que es real. Y lo que era real sobre Jeremy Brooks era su capacidad para la violencia al servicio de algo más grande que él mismo, ya fuera el país, la familia o las personas inocentes que necesitaban a alguien dispuesto a caminar en la oscuridad en su nombre. El teléfono volvió a sonar. Un nuevo cliente, un nuevo problema, una nueva oportunidad de ser lo que siempre había sido. Jeremy respondió al segundo timbre, su voz profesional y tranquila. Mark Skane. ¿En qué puedo ayudarle? Mientras escuchaba los detalles de otra situación imposible, otra familia amenazada por fuerzas más allá de su comprensión, Jeremy sintió la familiar satisfacción del propósito. Este era quien era. No el contratista suburbano que había sido Jeremy Brooks, sino el fantasma que protegía a la gente de los monstruos. Y a veces, tarde en la noche, cuando el trabajo estaba hecho y los monstruos eran eliminados, pensaba en una joven de 15 años en Seattle que amaba a su padre a pesar de entender de lo que era capaz. Ese amor honesto, lúcido, tolerante valía más que 16 años de ilusión. Valía todo lo que había perdido y todo lo que había ganado al perderlo. Al final, eso era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos vemos.